¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Estamos aquí para hablar, como siempre, de ciencia, futuro, medio ambiente, innovación y tanto más. Pero vamos a partir con una noticia que no es tan feliz. Como ustedes saben, a 5 meses de que termine este año, ya agotamos globalmente el presupuesto ecológico del planeta. Cuestión que Chile ya había logrado en mayo. Saben que Chile tenemos un récord, que es que agotamos muy temprano nuestro presupuesto ecológico para el año completo. Lo hicimos en mayo. Al mismo tiempo, la ONU está dejando de hablar de crisis climática para empezar a usar el concepto de ebullición climática. ¿Entienden ustedes por qué? Pues todas estas noticias que estamos teniendo respecto de las olas de calor, el impacto que está teniendo en el derretimiento y los sistemáticos récords que cumplimos día a día con las temperaturas más altas que se hayan registrado, nos tienen literalmente en un problema semi-fritos. ¿Cómo podemos hacer para enfrentar esta situación que solo empeora, mitigar sus impactos y adaptarnos? Camila Eguía intenta aquí una respuesta. Calor extremo que no da tregua en Grecia. Portugal, Grecia, Italia, Argelia y Canadá son algunos de los países que han tenido que hacer frente a esta gran emergencia. Incendios, temperaturas extremas, sequías. Una ola de calor mortal que azota al sur de Europa. Inundaciones catastróficas en el noreste de Estados Unidos, producto de intensas lluvias que dejan una ola de destrucción a su paso. La era del calentamiento global se acabó y empezó la era de la ebullición. Desde el 3 de julio que el hemisferio norte está viviendo temperaturas extremas. Sí, ha sido un largo tramo de calor extremo y ayer marcó el día 31, donde oficialmente en Phoenix tuvimos temperaturas de 110 grados o más, y eso se remonta al 30 de junio. Entonces, sí, 31 días. Está pasando este año lo mismo que ha venido pasando desde hace ya varias décadas, se están rompiendo los récords de temperatura. Son incendios forestales, olas de calor extensas, temperaturas promedios por encima de lo que estamos acostumbrados y extremas de temperatura que no hayamos visto hasta el nivel que hemos llegado a 80 grados en el desierto de Sonora. Condición que conlleva un nuevo proceso de adaptación y mitigación climática. ¿Cómo afectará nuestra salud? ¿Cómo serán los veranos? ¿Qué alteraciones sufrirán los paisajes? Santiago tenga máximas probables cercanas o superiores a los 40 grados, si no es antes del fin de esta década, con toda seguridad en la próxima década. Es decir, de aquí a mediados de siglo, Santiago va a tener un verano mucho más caluroso que el actual. Calor que tendrá también un impacto en el paisaje. Como si el desierto de Atacama se estuviese corriendo hacia el sur, es una manera de visualizar este proceso de, entre comillas, desertificación de la zona central. O estamos viendo, por ejemplo, impactos que son incendios forestales, que son cada vez más violentos y que tú ves que aumentan con frecuencia, es una percepción. Y la extensa sequía que vive el país desde hace 14 años solo se incrementaría. Que en palabras simples es menos lluvia, ¿ya? Los caudales de los ríos más bajos y obviamente con un déficit hídrico que nos hace vivir sequías permanentes. Pero los efectos no apuntan solo a la naturaleza. Dolor de cabeza, fiebre y problemas respiratorios podrían alterar nuestro organismo. En países como Corea del Sur, según datos publicados por el diario de Corea Herald, se han registrado más de 1.000 consultas médicas por el calor y 17 personas han muerto por causas relacionadas con la temperatura. Desde la medicina, expertos indican que el aumento de las temperaturas afectaría mayormente a personas de riesgo, como lactantes y personas mayores. Por el contrario, un adulto mayor que, por ejemplo, tiene enfermedades cardiovasculares de base, que toma algunos medicamentos que interfieren con la manera que el cuerpo maneja la temperatura, que está expuesto al sol directo y que tiene mal acceso al agua, con esos mismos 45 grados puede ser fatal. De hecho, habitualmente sobre los 38 grados para una persona así puede ser fácilmente letal. Pero aunque esto ya sea harto, no es todo. En 2022, el reporte global de desplazamiento interno de la IDMC cuantificó en 31,8 millones las personas que migraron por desastres asociados al clima. Si el clima empieza a colapsar en cómo lo vemos, vamos a ver migraciones. O sea, por ejemplo, lo más probable es que mucha gente en Europa empiece a migrar hacia otras partes del mundo, lo que significa un cambio en términos demográficos que va a generar presiones en algunas partes. Lo que vamos a ver es una reconfiguración completamente del mapa. Vamos a ver foco de inestabilidad política porque la gente le va a echar la culpa a los políticos. Entonces los políticos obviamente podemos caer en foco de inestabilidades, más bien populismo, de que esto se arregla con más subsidio, cuando en realidad estamos viendo que el planeta no puede producir más. Son datos alarmantes que pueden generar preocupación.
Desde la psicología le llaman ecoansiedad a la angustia que puede generar este tipo de información. Son reacciones adaptativas frente al temor que produce y a los cambios que estamos observando a nivel global. Sin embargo, estos datos también incentivan cambios. Ye Tao, doctor del Departamento de Química del MIT, diseñó y desarrolló un conjunto de espejos y reflectores solares que expulsan la radiación del sol fuera de nuestra atmósfera. Resulta que el manejo de la radiación solar, es decir, mandar una pequeña fracción de luz solar hacia afuera, hacia el espacio, antes de que tenga la oportunidad de transformarse en calor, es la forma energética más eficiente para abordar los impactos térmicos del calentamiento. Y frente a una de las principales amenazas en Chile en este sentido, los terrenos afectados por incendios forestales pueden tener una segunda vida gracias a este tipo de innovación. La técnica hidrosiembra consta de bombear productos sólidos totalmente ecológicos en superficies erosionadas o con algún compromiso, en este caso ya medioambiental. Pues son eyectados a través de la máquina, a través del pitón, hacia las paredes del cerro. Todo esto en medio de cumplir el sobregiro ecológico, es decir, el agotamiento de recursos de la tierra, 5 meses antes de que termine el año. Quienes ya tenemos unos añitos sabemos que en 2010 y 2015 hubo terremotos de intensidad sobre 8 grados Richter en nuestro país. Sin embargo, durante las últimas semanas ha habido una serie como de movimientos que nos han puesto inquietos a los que recordamos esos momentos frente a la posibilidad que siempre existe en un país sísmico de tener un evento de gran magnitud en el territorio. Manejamos mucha información como que cada cierto tantos años vamos a tener un terremoto gigante, que hay ciertas fallas que están particularmente tensas. Somos un país sísmico y por lo tanto es relevante tener la mayor cantidad de información y educación para poder enfrentar una situación como esta que va a pasar. Y por eso hoy día estamos para mantenernos con el botiquín de conocimiento listo y a mano al lado de la cama con María Constanza Flores, geóloga y divulgadora científica en Instagram, más conocida como Señorita Réplica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No sé si te lo trate como Constanza o como Señorita Réplica. Constanza está bien. Que tengo un problema porque además me dicen Tati, entonces Constanza, Tati, Señorita Réplica. Demasiadas identidades. Sí. Bueno, te puedes aprovechar de eso. Si quieres me puedes decir Tati también. Partamos con lo general. ¿Existe realmente una cifra de cantidad de años que pasen entre un terremoto gigante y uno que viene a continuación? O sea, una cantidad exacta no, pero sí manejamos una cantidad de como rangos de tiempo. Y lo último que se ha estado hablando en la sismología es que hay una diferenciación entre lo que es un terremoto y un megaterremoto. ¿Dónde está el límite? Más o menos 8. Ya, yo creo que el terremoto del Maule, que fue 8.8, ya entra dentro de la categoría de megaterremoto por el tsunami gigante que tuvo. Entonces, pero igual no hay como un número exacto que te pueda decir, aquí de 8.7 para abajo son terremotos y de 8.7 para arriba son megaterremotos. No, pero como que depende de Es como una combinación de factores, no es solo la intensidad, sino el impacto. Claro, sí, depende de cómo fue que se movieron las placas al final, lo que define si es terremoto o megaterremoto. Pero esa misma diferenciación hace que veamos que existen ciertos ciclos de terremotos, por ejemplo, de terremotos magnitudes cercanas a 8, como el del 2015 que mencionaste, y esos ciclos son más o menos de unos 80 o de 100 años. Y están los megaterremotos. Tenemos ejemplos de megaterremotos, por ejemplo, el terremoto de Valdivia, el de 1960. Ese había tenido un megaterremoto antes en la misma zona, en 1575, si no recuerdo mal la fecha. En rigor, nosotros deberíamos zafar tanto de un terremoto como de un megaterremoto en este contexto. Si uno siguiera esa estadística, ya tuvimos el de 2015, pero eso se circunscribe a la zona, me imagino. Es por zona. El del 2015... es en la zona que está en Coquimbo, por ahí. O sea, nosotros no zafamos, zafan los de Coquimbo. Claro, pero a nosotros nos pasa que, por ejemplo, el último terremoto en la zona central fue el año 85. Antes de eso había habido uno en 1906. Ese tampoco tuvo tsunami, igual que el 85 fueron tsunamis muy, muy pequeñitos que casi no ocurrieron tsunami. Antes de eso tenemos 1822, y así tenemos como cada 80, 100 años. En cada zona, más o menos. En la zona central de Chile. El problema es que esos son los terremotos que ocurren cada más o menos
80 a 100 años, pero tenemos megaterremotos, que ese es el otro lado, y los megaterremotos en la zona central se han visto con estudios de paleosismología que ocurren algo así más o menos como cada 200 a 600 años. ¿Y esa fecha ya se cumplió? El último megaterremoto en la zona central ocurrió en 1730, así que ya empezamos a entrar. Ya estamos en la brecha. Como de que debería ocurrir un megaterremoto, pero puede ser mañana, como puede ser en 200, 300 años más. Mira, podríamos confiar en la segunda teoría, como que quedan 300 años. Sería genial. Problema de mis tataranietos. Sí. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de la falla de San Ramón y cómo uno podría medir la tensión acumulada, voy a decirlo de una forma inadecuada que tú vas a decir bien, en esa falla como para decir, mira, sabéis que efectivamente la falla de San Ramón es algo que nos debería preocupar, ¿o no? Bueno, de la falla de San Ramón se han hecho hartos estudios. Aquí como hasta ahora no he visto, bueno, esto a título personal, quizás puede que hayan salido unas últimas investigaciones, pero hasta la fecha no he visto que haya mucho temblor en la falla de San Ramón, pero sí se le dice que es una falla activa, porque al igual que los volcanes, que hay volcanes que están activos, pero eso no significa que hayan hecho erupción ayer o antes de ayer, sino que es en tiempo geológico. Entonces, en tiempo geológico la falla tuvo movimiento y en los últimos, se considera las cosas activas geológicamente hablando, volcanes o fallas, que los últimos 10.000 años hayan tenido actividad. Y la falla de San Ramón tuvo hace más o menos 8.000 años y una muchos más años atrás, pero entonces se sabe que hay como una especie de ciclo. O sea, está activa hace 8.000 años, tampoco hace 8. Claro. Es una escala de tiempo que a los humanos nos cuesta porque nuestra vida es mucho más limitada. Es mucho más corta, pero sí es importante de estudiar porque se sabe que antes de los 8.000 años hubo otro periodo, que creo que no me acuerdo cuántos fueron, pero más o menos existe cierta recurrencia que ya podríamos estar con un margen de más o menos 1.000 o 2.000 años a entrar a tener este peligro. Eso sí, y bueno, es muy importante de estudiar por la cantidad de gente que hay en la zona central, claro. Lo mismo que el terremoto de 1730, como que gran parte de Chile vive en la zona central, entonces es muy importante por los daños, por la cantidad de gente expuesta que está. Igual es impresionante, claro, cuando llega el momento de planificar urbanamente la vida que nos toca a nosotros, y ni en la vida del que está planificando, ni en la vida de sus hijos y nietos, realmente estamos seguros que vaya a ocurrir un terremoto. Puede ser un margen de 300 años, de 500 años o de cualquiera de las escalas que hemos hablado. Tal vez uno lo toma con más distancia, pero efectivamente el impacto que podría tener algo en una falla en torno a la cual se ha construido todo, además, porque tampoco es que la hayamos dejado como resguardada, ¿no? No, pues, o sea, en cuanto a normativa, la normativa sísmica está mucho más acostumbrada a los otros tipos de sismos que hablábamos antes, los que ocurren en el contacto, que generan tsunami o que quizás no, pero que ocurren más recurrentemente, porque estamos hablando que la falla tiene sismos cada muchos miles de años, entonces la normativa sísmica no está tan adecuada para esos tipos de sismos corticales, pero sin embargo igual debiesen resistir más o menos bien porque la normativa sísmica en Chile es relativamente buena. Ya, algo que yo siempre calculo es qué tan lejos estoy de la falla de San Ramón. Y en ese sentido me encantaría saber, claro, con lo que vivimos en 2010, sabemos que da lo mismo donde uno esté, el terremoto en un impacto importante, en un terremoto importante te va a llegar igual, aunque estés súper lejos. Nosotros estábamos acá en Santiago y la cosa fue bien catastrófica igual. Entonces, quería saber, ¿qué tan lejos tiene que estar uno para que el terremoto no te pegue tanto o simplemente no tienes que compartir como placa con otro territorio? Bueno, de la falla de San Ramón se han hecho estudios de cómo afectaría y eso lo encuentro muy entretenido de explicar. Me va a demorar un poco, pero vamos por partes. Ya, la falla, o sea, los terremotos superficiales tienen esta cuestión de que se sienten muy, muy, muy fuertes muy cerca de ellos. Y tenemos ejemplos de terremotos superficiales para el pasado de Chile. Hay un terremoto que se llama el terremoto de las Melosas, que ocurrió el 50 y algo, que ocurrió como para el Cajón del Maipo y que quedó muy afectado el Cajón del Maipo, pero el resto de Santiago en realidad lo sintió fuerte. Porque era superficial. Y era porque era superficial. Ahora, si rompiera la falla de San Ramón completa, sería un gran terremoto, cercano a magnitud 7, depende de quién lo estudie, pero como varios estudios han dicho, puede ser sismos de magnitud 6, de magnitud 7, 7,5 como máximo, y eso solamente por las dimensiones de la falla. Ya, y si rompiera y fuera ya, el terremoto pero 7 más para grave, nosotros es una brisa, es brisa marina. Poco, claro, es poco, pero porque estamos acostumbrados a los otros tipos de sismos que ocurren hacia la costa y que ocurren más lejos de nosotros. Como esto ocurriría al lado de nosotros, sería mucho más fuerte.
Y se sentiría, por ejemplo, más fuerte, acá en Santiago, mucho, mucho más fuerte, 2 o 3 veces más fuerte de lo que se sintió, por ejemplo, el terremoto del Maule, en Santiago. O sea, como en Santiago lo sentimos muy fuerte. Aunque sea superficial y aunque sea 7. Sí. Ese dato no te lo manejaba. Y eso es porque está cerca y porque está arriba. Es porque está cerca, claro, y no tiene nada de profundidad, entonces está al lado de nosotros y es, al final, la magnitud te habla de qué tan fuerte es qué tanta energía liberó, pero igual hay que considerar otras cosas, como por ejemplo, qué tan lejos, qué tan cerca estamos para saber cuánto lo sentimos. Al final, la magnitud es como qué tan grande es el megáfono que yo tenga, pero si yo estoy súper lejos tuyo, como que obvio no lo vayas a sentir muy fuerte, pero si yo te grito con un megáfono al lado de la oreja, lo vayas a sentir muy fuerte. Y eso, y si tuviera un megáfono chiquitito, como en la falla de San Ramón, o sea, un megáfono moderado, pero yo te grito en la oreja, obvio lo vayas a sentir fuerte también. Entonces, de la falla de San Ramón, conclusión, nadie escapa en Santiago. No, o sea, no, obviamente las comunas, o sea, depende a qué te referís con escapar. Es peor como que vivir en la granja. Claro, obviamente estar. Y en realidad a mí más lo que me preocupa, más que, o sea, obviamente la gente me preocupa, pero me preocupa mucho más lo que es la infraestructura crítica. Tenemos un montón de hospitales a lo largo de la falla de San Ramón, el Sotero del Río, el Hospital de la FACH, está esta cuestión del reactor nuclear también, está justo en La Reina, entonces como que hay otras cosas que yo sí le daría mucha prioridad de ver qué hacer con ellas, porque no puede ser que hospitales, carabineros, municipalidades, todo esté justo ahí y que sea súper necesario en caso de emergencia. Qué espanto, oye. Ahora, la falla de San Ramón se lleva las luces porque está en el centro y es lo mismo que pasa en Santiago respecto del resto de las regiones de Chile, que Santiago siempre se lleva toda la plata, todo el foco, todas las noticias, todo el todo. ¿Qué otras fallas, como la de San Ramón, nosotros debiéramos estar ojo al charqui en el resto de Chile? Bueno, Chile tiene un montón de fallas, o sea, por ejemplo, ya... a mí me gusta mucho hablar de varias de ellas. Hay una en el norte, que es la falla de Atacama, que atraviesa mucha gran parte del norte. Está justo como cerca de la península de Mejillones, donde se ve como esa... Ya bueno, por ahí, esa es una gran falla que está en el norte. Y más hacia el sur me encanta hablar de la falla de Liquiñovsky, porque esa falla tiene mucho que ver... Bueno, se han visto estudios que tuvo mucho que ver. Está entre Liquiñovsky, está en la parte más austral de nuestro país y, por ejemplo, se dice que para el terremoto de 1960 hubo muchos deslizamientos como alineados con esta falla, deslizamientos como el Riñiguazo, que fueron importantes en el terremoto del 60. Y tuvo, el 2007 hubo un enjambre sísmico de sismos de magnitud 6, uno dice, ya, 6, que es un sismo muy chiquitito, pero esos sismos en el fiordo de Aysén generaron deslizamiento y ese deslizamiento generó un tsunami y ese tsunami mató gente. Entonces, es un peligro importante y una falla activa que tiene temblores actualmente. No es como la falla de San Ramón, que te digo como que desconozco si es que tiene sismos en la actualidad. Esta sí es una falla que se está moviendo, que se calcula con GPS, cuál es su movimiento, cuánta es la tasa de movimiento. Y de la otra que me gusta mucho hablar, y es porque está muy lejos de nosotros los santiaguinos, de la falla de Magallanes-Fagnano. Esa falla es la falla de Magallanes. Cuando uno ve Magallanes, está como la colita, como que se ve que estuviera como justo cortada la tierra en dos en una parte. En esa parte es porque hay otras placas interactuando. Nosotros estamos súper acostumbrados a hablar de la placa de Nazca, la sudamericana, pero resulta que hacia la parte más patagónica de nuestro país tenemos otras fallas, o sea, otras placas, que son la placa de Scotia, la placa antártica y la sudamericana, y tenemos este movimiento. Nosotros estamos acostumbrados a que las placas choquen y que una se meta debajo de la otra, pero aquí tenemos un movimiento de placas una a lo largo de la otra moviéndose. Es muy similar a lo que pasa en Estados Unidos con esta cuestión de la falla de San Andrés, donde aparece La Roca en Hollywood y tiene película y catástrofe y qué sé yo. Nosotros tenemos nuestra propia falla de San Andrés y mucho más imponente allá en Magallanes, y tuvo terremotos en el año, no sé, 49 hubo un terremoto por allá. Entonces, pero se nos olvida y en realidad todos pensamos, y conozco gente de Magallanes que me dice, yo nunca sentí un temblor. O sea, a mí los Magallanes me han dicho, Magallanes es el mejor lugar de Chile porque no tiene el terremoto. Pero tiene una gran falla a lo largo que podría generar un muy gran terremoto porque es en el borde de dos placas. Oye, te quiero agradecer por todo este baño de cultura general sísmica que la verdad es que no tenemos y necesitamos con urgencia, principalmente para prevenir riesgos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo quedaron? Mito 1, que el terremoto tiene que ser más D para que uno lo sufra.
mentira. Mito 2, que la única que importa es la de San Ramón, mentira. Y verdad 3, que la hemos dicho muchas veces, es pucha, qué mal planificamos, ¿ah? Tal vez todavía tenemos 300 años para mover los hospitales y el reactor nuclear se lo dejamos pasado como un aviso a todo el sistema que esté a cargo, obras públicas, a quien corresponda. Tal vez es tiempo de mover los hospitales. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y este 2 de agosto, a 5 meses de que termine el año, ya llegamos, como comentábamos al inicio del programa, al sobregiro ecológico del planeta completo 2023. Así se denomina al día en que nosotros los humanos sobrepasamos este presupuesto de recursos naturales que tenemos para gastarnos teóricamente en un año y que la Tierra necesita para poder alcanzar a regenerar esos mismos recursos y que lo tengamos para el año siguiente también. Pero tenemos un problema grave en esta especie y nos cuesta hacer un uso razonable de esos recursos y proyectarlos en el tiempo. Nuestro uso de recursos es tal que aproximadamente estamos usando 1.7 tierras al año, según reporta la Red Global de Huella Ecológica. En Chile estamos en este hito desde el pasado 15 de mayo, como comentábamos, 2 meses antes de que el promedio global se cumpliera. Por si todos los habitantes de la Tierra quisieran vivir como un chileno o chilena, necesitaríamos aproximadamente 2.71 planetas al año. Según especialistas, medidas concretas para poder retrasar este sobregiro es reducir el uso de fuentes eléctricas basadas en el carbono y disminuir en el carbón, en el fondo productoras de carbono, y disminuir el desperdicio de alimentos, que es otra fuente muy grande de contaminación y de producción de metano, como ustedes saben. Una situación preocupante que puede ser aminorada a través de la acción climática que tanto nos falta y que en general se nos da lento. Bueno, y 46.000 años, todo ese tiempo ha logrado vivir este pequeño gusano que vemos en esta pantalla. Es un ser microscópico, un gusano del tipo nemátodo, que fue encontrado en Siberia, Rusia, en pleno permafrost, en medio de los hielos. El permafrost es una capa de hielo bajo la superficie de la Tierra que ha permanecido congelada por miles de años. Este gusano fue revivido por los científicos en 2018, pero recientemente lograron determinar su antigüedad. Pero ¿cómo logró vivir tanto tiempo? Fue gracias a una condición, ustedes la deben haber escuchado en películas de ciencia ficción, que es la criptobiosis. Es una capacidad que permite reducir el consumo de oxígeno y ralentizar el metabolismo para poder permanecer de alguna forma en latencia durante todo ese tiempo. Además, se determinó que vivió a menos 80 grados Celsius en completa deshidratación y que produce un azúcar llamada trealosa que le permitió proteger sus células en este estado. Esta es la criptobiosis más larga de la que se tiene data y, según especialistas, podría ayudarnos a estudiar mejores estrategias de conservación ante la crisis climática, y también nos permite estudiar algunas estrategias para el envejecimiento, para reducirlo, ¿no? Y este 3 y 4 de agosto comienza la antesala de uno de los eventos de divulgación científica más importantes de Latinoamérica. Es el Congreso Jóvenes Futuro, dirigido a un público de entre 15 y 35 años, donde se abordan temas relacionados con la salud mental, la inteligencia artificial, el medio ambiente y la educación. Además, busca reunir a nuevos liderazgos que, por medio de la ciencia y el conocimiento, puedan ser un aporte para el desarrollo del país. El 3 de agosto se iniciará la jornada en el Salón del Congreso, del Ex Congreso Nacional, con más de 20 speakers, además de una presentación especial del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Mientras tanto, el 4 de agosto se va a hacer un conversatorio sobre salud mental organizado por INJUV y terminará una exhibición audiovisual del Festival Universitario de Cortometrajes. Es solo el primer paso que nos anticipa que ya viene el Congreso Futuro 2024, del que, como ustedes saben, Futuro 360 es coproductor y se llevará a cabo en enero del próximo año. La infección gastrointestinal de la bacteria
que se llama Helicobacter pylori, es una de las principales causas de cáncer gástrico en Chile, pero también produce distintos tipos de malestar en la población y está presente silenciosamente, se cree, en más del 70% de la población. O sea, de nosotros que estamos aquí en este programa, segurolas que alguien la tiene. Luego de muchos años de investigación, una profesional chilena logró desarrollar un probiótico que logra justamente prevenir esta infección y prontamente podría ampliarse en el mercado, porque ya está en el mercado nacional y podría ampliarse hacia el mercado internacional. En Futuro 360 nos conectamos con Apolinaria García, directora del Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana de la Universidad de Concepción, que por supuesto está en Concepción. Muchas gracias por estar con nosotros, Apolinaria. Muchas gracias por la invitación, Paloma, un gusto. Quisiera partir con este dato que de hecho tú misma nos lo habías comentado anteriormente, que es, se cree que alrededor del 70% de la población nacional y alrededor del 50% de la población global tiene Helicobacter pylori. ¿Por qué esta bacteria es tan prevalente? ¿Por qué tanta gente la tiene? Bueno, en realidad hay varios motivos. Aunque exactamente no se conoce cómo llega la bacteria, sí hay conocimiento ya claro. Por ejemplo, se sabe que puede llegar por agua contaminada, por alimentos contaminados. En los últimos años también se ha visto que puede llegar protegida dentro de levaduras. Es decir, las levaduras son otros microorganismos, pero son mucho más resistentes a las condiciones adversas ambientales. Entonces también el Helicobacter podría introducirse dentro de esta levadura y llegar. Es decir, muchísimas como un caballo de Troya. Efectivamente, así se le dice. Por lo tanto, como tiene tantas vías de llegar, al parecer, y no sabemos exactamente cuáles son y desconocemos algunas, la prevalencia es alta, sobre todo exitosa en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Ahora, en términos concretos, una última evolución de lo que podría ocurrir con esta bacteria es el cáncer gástrico. Pero antes seguro hay muchos otros malestares. ¿Qué tipo de malestares podrían a nosotros darnos una pista de que tal vez tenemos la bacteria? Claro, las personas cuando comienzan con la infección relatan de que tienen dolor gástrico, ardor en el estómago. Este dolor se acrecenta sobre todo cuando la persona no ha ingerido comida. ¿Ya? También sienten náuseas, hinchazón y a veces pérdida de peso sin causa aparente. Es decir, te da distintos síntomas que la persona se da cuenta que no está bien y eso la hace consultar. Y es importante sacársela porque si no te la sacas es más probable que puedas desarrollar un cáncer. ¿Cuál es porque tal vez uno puede vivir con dolor, como muchas personas lo hacen, de hecho. Bueno, lo que pasa es que en un porcentaje, digamos, si el 70% de la población lo tiene, en un porcentaje del 10, 20% incluso, puede derivar en úlcera duodenal, en úlcera gástrica, y un porcentaje pequeño pero significativo, que se dice en términos generales de un 1%, va a derivar en cáncer gástrico. Y hay tiempo, yo digo, se puede intervenir a tiempo, porque todos estos síntomas, cuando se van acrecentando, la persona sí o sí debiera consultar. ¿Ya? Entonces, además se sabe que es el principal factor de riesgo para el cáncer gástrico. Entonces, hoy día se tiene esa información y por lo tanto no debiera llegarse a cáncer gástrico inducido por este microorganismo. Ahora, pensando en el tratamiento que habitualmente usamos para esta bacteria es de antibióticos. Sin embargo, tú buscas en otra familia, también de microorganismos, una solución. ¿Cuáles son esos microorganismos que son buenos y de qué manera logran atacar a este otro microorganismo que no es bueno, que es la bacteria Helicobacter pylori? Claro, justamente el problema es que el Helicobacter, ¿no es cierto?, que decimos nosotros, está muy bien dotado para producir problemas en el estómago. Entonces, tiene muchísimos que se denominan factores de virulencia. Y por eso mismo es que el tratamiento, que normalmente es una triple terapia, es decir, incluye 2 antibióticos, pero además un inhibidor de la bomba de protones, en otras palabras, un antiácido, porque el ambiente donde van a trabajar estos antibióticos es muy ácido, y para que puedan actuar bien, se les adiciona este inhibidor de la bomba de protones, que se llama. Bueno, pueden ser 3, pero se recomienda para nuestros países que sean 4, un tratamiento de 15 días. Entonces, eso las personas no lo terminan, ese tratamiento, muchas de ellas.
Y ahí surgió la idea de desarrollar un probiótico para prevenir la infección por este microorganismo, más que el tratamiento, que si lo tiene debe tratarse, y prevenir con un microorganismo que ojalá, yo siempre pensaba, aislado del mismo ambiente donde está el estómago. Y ahí aislamos una bacteria que se denomina Lactobacillus fermentum, una bacteria funcional, una bacteria que es beneficiosa para nuestro cuerpo, de tal manera de que esa bacteria se adhiere, al ingerirla, se adhiere al estómago y ahí desarrolla una serie de características positivas que actúa como probiótico. Ahora, ¿por qué si la buena bacteria vive en el estómago y la mala bacteria también, por qué no todos tenemos Lactobacillus fermentum en nuestro ecosistema de la guata? Ya, eso, ¿no es cierto? Es una muy buena pregunta, como yo digo, porque resulta de que con todo el estilo de vida, cómo nos alimentamos muchas veces en forma rápida, quizás no bien, y una serie de factores estresantes condicionan de que se den las características para que el Helicobacter prolifere mejor, y de esa manera nosotros, muchas personas en la población no tienen, ya han perdido esas bacterias protectoras. Por lo tanto, hay que añadirlas, hay que adicionarlas en la dieta, hay que adicionarlas de alguna manera, esa bacteria probiótica, que nosotros, los estudios nuestros muestran que muy pocas personas tienen lactobacillus, ¿ya? Y eso fue una de las primeras señales que nos dio a entender de que estas personas que sufren depresión de esa bacteria beneficiosa, justamente tienen más probabilidades que el Helicobacter ahí se instale sin ningún problema, porque no hay quien la combata. Entonces podemos ver una correlación entre una mala alimentación o una alimentación poco balanceada con un ecosistema estomacal e intestinal pobre que no permite tener este ejército de bacterias buenas que nos ayudan a combatir a las malas, ¿no? Efectivamente, así es. Entonces, así es que las personas... Dale nomás. Que las personas que tienen una dieta balanceada, con vegetales, ¿no es cierto?, una buena dieta, también propician que se le desarrollen en su estómago diversos microorganismos. En cambio, las personas que comen con muchas carnes o se van siempre con una dieta muy poco diversa, bueno, los microorganismos igual no van a ser diversos. Y se ha visto que una buena microbiota tiene diversidad de microorganismos, aunque algunos estén en baja concentración, pero diversidad. En cambio, en personas en que está asociada la infección, ya prácticamente no hay microorganismos en su estómago. O sea, el Helicobacter se posesionó y los demás desaparecieron. Se habla de extinción de microorganismos. Una buena razón para poder recuperar una dieta variada, ¿verdad? Nos hace más fuertes frente a los ataques de las distintas bacterias que además están aumentando. En el intertanto podemos tomar este probiótico que permite justamente equilibrar la flora. ¿Y cómo actúa este probiótico respecto de la bacteria? ¿Se la come? ¿Le cambia el lugar? ¿Qué es lo que hace si uno lo pudiera poner en términos muy sencillos? Bueno, la bacteria Lactobacillus fermentum, al ingerirla, ¿cierto?, al ingerir el probiótico, se va al estómago y ahí se adhiere. Y se adhiere fuertemente porque forma lo que se denomina una biopelícula. Entonces, cubre nuestro estómago el probiótico y cuando llega la bacteria patógena, la bacteria dañina, el Helicobacter, ya sea en el agua o los alimentos, de alguna manera llegó, va a querer ir a instalarse ella al estómago, pero no va a poder porque ya está la bacteria probiótica ahí. Y más aún, la bacteria probiótica que está posicionada, está adherida a nuestro estómago, le produce sustancias como peróxido de hidrógeno, bacteriocina, una serie de sustancias que van a matar a la bacteria patógena. Y yo digo, le dan en su principal flanco porque destruyen una enzima que se llama ureasa, que es la que le permite al Helicobacter vivir en el estómago, porque el Helicobacter no es una bacteria que le guste el ambiente ácido, es una bacteria neutrófila. Pero gracias a su enzima, él puede estar en el estómago. ¿Y qué hace la bacteria probiótica? Le destruye su enzima. O sea, de distintas maneras, la bacteria probiótica ataca a la bacteria patógena, a la bacteria dañina. O sea, le ocupa el vecindario, le quita la comida, genera esta biopelícula que de alguna forma es como un omeprazol natural y en el fondo le hace le hace la vida imposible y por eso no vive. Efectivamente, le hace la vida imposible. No, y eso, lo bueno es que todos estos efectos que nosotros decimos, están avalados. Este probiótico, un orgullo también para la ciencia chilena, tiene 16 publicaciones que lo apoyan, ¿ya? Yo creo que es muy importante como científica decirlo porque
no es algo que de un día para otro, no, tiene mucho aval científico y eso respalda su uso. Apolinaria, para cerrar, una de las grandes amenazas para 2050 que se prevén es el desarrollo de superbacterias. ¿De qué manera el desarrollo de estos otros probióticos buenos, por ser redundante, digamos, permiten, no sé, retrasar o combatir el desarrollo de superbacterias en el futuro? Bueno, se está trabajando en una serie de probióticos bien interesantes, por ejemplo, para combatir las infecciones intrahospitalarias, o llamadas hoy día infecciones asociadas a la atención de salud, donde los ambientes hospitalarios, dada la carga de antibióticos que se usa, se ha visto que proliferan bacterias muy resistentes. Por lo tanto, también se han desarrollado algunos probióticos para combatir a estas bacterias súper potentes en el sentido de muy resistentes a los antibióticos. Pero también hay una serie de nuevas tendencias con los probióticos. Hoy día estamos con los probióticos de última generación, que en base a todas las técnicas que se llaman las ómicas, genómica, metagenómica, transcriptómica, todo eso, se puede predecir y tratar de generar probióticos para lo que uno desee. ¿Ya? Y eso diseñarlos. Diseñarlo, esa es la palabra, diseñar el probiótico. Perfecto. Apolinaria, te quiero primero felicitar, porque no solo eres científica, sino que además vives en Concepción. Sabemos que la ciencia desde las regiones que no son Santiago es mucho más difícil. Sabemos que la ciencia para las mujeres también es mucho más difícil y aún así lograste este desarrollo fantástico. Que te vaya muy bien con él y felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes les queremos contar otra novedad, porque en esta área no paramos de producir hijos y hijas de Futuro 360, el área de CNN que se dedica a la conversación sobre el futuro, y esta vez es el turno de Divergentes, un nuevo programa que queremos compartir con ustedes. Los dejo aquí con un tráiler para que nos vayamos a una pausa y volvemos. La evolución es una fuerza poderosa que nos ha traído hasta acá. Yo creo que la ciencia en general, ¿no es cierto?, es fundamental para poder integrarse a la vida. El genoma, en el fondo, es como un gran código a decodificar. Todas las divergencias convergen a una línea de investigación un poquito más clara. Que nos va a permitir saber infinita cantidad de cosas sobre nosotros. Yo creo que nosotros como científicos tenemos que empezar a entender cómo opera en general las cosas con las que nos rodeamos, incluso nuestro mismo cuerpo. El aspecto divergente de esto es que la investigación está nutrida por muchas dimensiones de conocimiento. Donde yo puedo ver una zona intermareal con distintos organismos, alguien puede ver su almuerzo. No veo simplemente hojas y árboles, sino que también veo datos cuando veo esto. Se encargan de transformar nuestro mundo, de pensarlo, imaginarlo y llevarlo a la realidad. Reducir el impacto ambiental, pero también entregar valor. Claramente la propuesta tiene que ver con el desarrollo sostenible y la responsabilidad que tenemos nosotros de hacer algo muchísimo mejor. ¿Qué podremos construir en estas nuevas civilizaciones? En búsqueda de soluciones sustentables para poder capturar el agua para su uso en zonas de escasez hídrica, distintos profesionales del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá crearon un atrapanieblas para obtener recursos de la famosa Camanchaca. Revisemos su trabajo en el siguiente Chile Científico. Bueno, este es el neblinómetro, que es el sistema a nivel internacional para medir el volumen de agua capturado de las nubes de estratocúmulo o Camanchaca. Y además de eso tenemos conectado este sistema por internet, así que desde nuestras casas nos podemos conectar y saber qué está ocurriendo acá con las variables climáticas que estamos midiendo. Una posibilidad justamente de tratar de revertir el mal uso, la mala transformación malsana de este desierto, es buscar alternativas que permitan un mejor uso de sus recursos, como el agua de la Camanchaca, que significa salirse de la vieja tradición de bombear agua de los napas subterráneas.
nos van a dar también, esperemos, el sustento necesario para el día de mañana, con los resultados de este proceso de investigación que va a levantar el FIC, quizás levantar plataformas mucho más amplias de atrapaniebla que nos puedan generar el abastecimiento de agua para el consumo humano. Que estamos tratando de entender cómo es que ha evolucionado este desierto desde el final del Pleistoceno hasta el presente. Y nos hemos dado cuenta de que este desierto ha sido mucho más verde en algunas oportunidades, en algunas épocas, donde han habido animales que hoy día no existen, ha habido mucho más agua y árboles que hoy día no existen, y que hoy día estamos viendo que como vemos el desierto en sus condiciones actuales, es un producto, un artefacto de los humanos. Bueno, y nadie quedó ajeno frente al debate que se levantó por el tema Alien. En Futuro 360 decidimos ir a lo concreto y a la evidencia que por ahora sí tenemos respecto de otros planetas eventualmente habitables. Agua y exploración en Marte han entregado notables hallazgos para la astronomía durante este periodo también. ¿Cuáles son esos planetas? ¿Cuál es su relevancia? Francisco Verdejo se metió en el episodio Alien, pero desde la perspectiva científica planetaria, y este es su informe. Esta era la vista que astrónomos chilenos tenían al observar el espacio. Recorrieron más de 5.000 años luz de distancia. Entre cometas, estrellas, nebulosas y polvo estelar llegaron a esto. Observamos una estrella, una estrella joven, que le sucedió algo bien curioso. Experimentó como un estallido, una explosión. Y luego con el telescopio ALMA, que nos permite ver un poco más adentro de lo que está sucediendo, descubrimos que esos brazos espirales se estaban fragmentando y además se estaban convirtiendo en pequeños grumos que podrían ser semillas de planetas gigantes en el futuro. Grandes cúmulos de polvo alrededor de la estrella B960 Mon, que al colapsar podrían originar un planeta gigante. Principalmente hay dos procesos por los cuales se forman los planetas gigantes. Uno es de cosas pequeñas que van creciendo hasta formar un planeta gigante, y el otro método es de cosas grandes que colapsan y se vuelven un planeta gigante. El segundo método, había muy poca evidencia de que sucediera, y ese fue exactamente el que encontramos. En paralelo, otro explorador espacial indaga en el espacio profundo. A 370 años luz de distancia, James Webb nos entrega otro hito en el cosmos. Con el James Webb se observa un disco protoplanetario, que es el material alrededor de una estrella joven del cual se van a formar planetas. Y en la parte más interior, en la zona donde se formarían planetas similares a la Tierra, se encuentra agua en forma de vapor muy caliente. Gracias a su lente infrarrojo, logró encontrar vapor de agua donde se forman planetas rocosos como nuestro hogar, la Tierra. Encontrar esto en planetas aparentemente rocosos o en la formación de planetas rocosos es algo que probablemente nos va a cambiar la concepción también de cómo se formó la vida y también cómo se formó el agua. Hidrógeno, helio o carbono son los principales elementos que inicialmente se creía que daban vida a un planeta. El agua, como tal, no formaba parte de esta ecuación. Nos indica que posiblemente el agua está desde los inicios de la formación de un planeta rocoso, lo que contradice la teoría favorita que se tenía, que el agua había llegado a la Tierra debido a un bombardeo de asteroides con hielo desde el principio, cuando la Tierra era joven. Y por lo tanto da una idea de que muchos sistemas planetarios también albergarían posibles tierras con vapor de agua y posteriormente agua líquida. Un primer paso importante para poder tener claro cómo surgió el planeta en donde vivimos, aunque aún faltan un par de pasos para poder confirmar que el agua está presente en esta etapa. Aún no se ha detectado una formación de un planeta, por lo tanto no sabemos si falta otro proceso en donde se expulse evidentemente este vapor de agua o que se den las condiciones para que se forme un planeta tipo Tierra en el futuro. Un indicio cercano es Europa. Esta es una de las 79 lunas de Júpiter que constantemente atrae la atención de la NASA. La razón es que cuenta con una gran superficie de hielo, la que emana vapor de agua, por lo que para especialistas podría entregar el primer indicio de un posible océano subterráneo.
Por eso, la NASA prepara un telescopio de última generación para explorar este lugar. También tenemos una cámara térmica, que podría ser como lentes de visión nocturna. Lo que ves desde ahí son signos térmicos. Imagina que tienes un océano que hace que el hielo que tiene encima se caliente un poco. Con esta cámara térmica podremos contarles esto. Pero mientras esto se desarrolla, el último hallazgo espacial llega desde más cerca. Tras 2 años de exploración, Perseverance recolectó la primera evidencia de posibles firmas orgánicas en el cráter G0 de Marte. En algún momento hubo un lago que contuvo moléculas complejas orgánicas hace unos 3.500 millones de años, y estas moléculas aún se conservan en las rocas. Pero esto no quiere decir que hubo vida. Nosotros pensamos que las bases de la vida es las cadenas de carbono, que son lo que aparentemente se descubrió en Marte. Por lo tanto, también si pensamos que el vapor de agua sobrevive la formación primordial del sistema planetario, también podemos creer que en el pasado Marte también tuvo este componente, que hay indicios que aparentemente sobreviven ahora. Hallazgos importantes que podrían seguir surgiendo desde nuestro país. Tan solo en junio de este año, el Extreme Large Telescope, el telescopio más grande del mundo, ubicado en el desierto de Atacama, llegó a la mitad de su construcción. Más al sur, en La Serena, se está armando el Giant Magellan Telescope, otro ambicioso proyecto. Edificaciones que pondrán a Chile y el mundo más cerca del espacio. Bueno, a estas alturas tenemos muy poca evidencia de que de verdad hayamos tenido contacto con vida extraterrestre, pero siempre es tan interesante hablar de este tema y también es tan altamente probable cuando miramos ese cielo estrellado que de forma tan privilegiada podemos observar en Chile, que alguno de esos puntos tenga una vida tal vez no igual a nosotros, pero similar. ¿Por qué no podría haber ocurrido lo que ocurrió acá en otro lugar, en otra galaxia, en otro lugar del universo? A nosotros nos parece posible, pero por ahora les contamos lo que sí sabemos, lo que la ciencia ha registrado y, por supuesto, estaremos, al igual que ustedes, muy atentos a cómo evoluciona la conversación alien. Por ahora nos despedimos desde Futuro 360 y nos encontramos en el siguiente capítulo.